Bueno, pues después de haber leído el famoso pasaje del hijo pródigo, pues lo primero que tengo que decir es que voy a hacer algo que no es habitual, ¿no? Normalmente se usa esta historia para hablar de temas bastante sentimentales, ¿no? Emocionales, ¿no? La familia, la reconciliación, el perdón, ese tipo de cosas. Sin embargo, yo quiero utilizar esta historia para hablar de la crisis, de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? O de cualquier tipo de crisis, la crisis en general, ¿no? Economía, familia, pareja, crisis personales, de las crisis, ¿no? Y esto que ahora está tan de moda, ¿no? Y evidentemente algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el hijo pródigo con la crisis, ¿no? Pues mucho, o sea, muchísimo, ¿no? De hecho, yo os diría, ¿acaso no era una situación crítica? No era una situación crítica esta situación a la que el muchacho se vio, digamos, abocado. ¿Cómo se encontraba el muchacho allí en el campo del Algarroba? En crisis, vamos. De eso hasta pasaba hambre. O sea, tenía hambre, o sea que estaba muy mal, ¿no? Es una situación bastante pésima. Una situación cuyas características, bueno, son las propias de una situación crítica, ¿no? Vean, por ejemplo, que el muchacho lo primero que hace es arrimarse a uno de la provincia, a uno que había allí, para en cierto modo, pues eso, que le diera o que le ofreciera algo, ¿no? Normalmente una de las características de una situación crítica es que te crea un estado de dependencia. Tú pierdes tu autosuficiencia, tu autonomía y pasas a depender de otra persona, ¿no? De forma, digamos, más fuerte, ¿no? Todos dependemos de todo, pero bueno, el nivel de dependencia, claro, cuanto más crítica, o sea, cuando estás en crisis, ese nivel de dependencia es mucho más grande, ¿no? Y evidentemente cuando una persona, el bienestar de una persona ya no depende de sí mismo, sino que tiene que estar dependiendo de otro, arrimarse a otro, hombre, pues evidentemente eso es muy triste, muy lamentable, porque normalmente ese otro lo que hace es aprovecharse. Eso es así. Eso lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Una persona que con el paro, una persona muchas veces, como no es autosuficiente, pues tiene que aceptar trabajo y hacer cosas que en condiciones normales no haría. Y tiene que tragar, por llamarlo así, ¿no? Y evidentemente alguien se aprovecha de eso. Otra característica del tema de la situación de crisis, este muchacho dice que comía algarroba y aquello de que nadie le daba nada. Otra de las características de la crisis es esa, ¿no? Es que normalmente tú ahí descubres que la gente que en un momento dado te apoyó, los amigos que en un momento dado tenías ya no son tan amigos, ¿no? En muchos casos porque no les interesa, en muchos casos porque no pueden, porque tampoco pueden ayudarte, ¿no? Están igual que tú, o en situaciones parecidas, ¿no? Pero esas son, digamos, las características de la crisis. Y digamos, en esa situación se encontraba el chaval, ¿no? Y hay que pensar incluso cómo se sentiría el chaval, ¿no? En medio de ese campo de algarroba, ¿no? Se sentiría solo, desamparado y sobre todo culpable, porque esa es otra. El muchacho se sentiría culpable porque, claro, él se daría cuenta que estaba allí porque él se lo había buscado, ¿no? Que el problema, en cierto modo, no era solamente económico, social, era también un problema personal, ¿no? Él había salido de su casa y a lo mejor, pues, ese había sido el gran error, ¿no? Haber salido de su casa sin estar preparado para estar fuera de su casa. El chico, pues claro, pecó de irresponsable, de egoísta, de aventurero, por llamarlo así, pero el tema es que a lo mejor, o sea, de lo que realmente pecó es de falta de madurez. El chaval quizás no estaba preparado para salir de su casa y salió de su casa sin estar debidamente preparado. Obviamente, pues está claro, al final él por todo esto se sentía culpable y se sentiría mal allí en el campo de Garropa. ¿Y por qué? Ahora nos preguntaremos, ¿y por qué llegó ese muchacho a estar así? ¿Por qué se dio así? Obviamente, lo primero que nos viene a la cabeza, cuando yo pregunto esto, siempre se nos viene a la cabeza que yo digo, hombre, porque se malgastó el dinero, despilfarró el dinero, no lo administró, no lo organizó, y por eso. Obviamente es verdad, por eso. Pero unido a esto, el hecho de que dice que vino a la provincia un hambre vino a la provincia.
Eso de que el hambre que vino a la provincia, ¿qué significa? ¿Qué representa? Para entendernos, ¿no? La crisis. O sea, las crisis son periodos cíclicos que de vez en cuando nos vienen a visitarnos. Es decir, hay razas de vacas gordas y hay razas de vacas flacas, ¿no? Y las vacas flacas de vez en cuando vienen y nos visitan. Y algunas veces, pues como ahora, no se quedan demasiado tiempo. Pero a lo que voy, con eso hay que contar. Evidentemente con eso hay que contar. Y evidentemente tenemos que saber de que de eso nosotros no somos responsables. No podemos controlar ni dominar la situación que nos viene, ¿no? Pero sí somos responsables de lo nuestro, de lo que personalmente nos afecta. Este muchacho, claro, no era responsable del hambre que venía, pero sí era responsable del dinero que tenía y cómo organizarlo, cómo administrarlo, evidentemente. Entonces hay que entender que cuando uno tiene algo, uno tiene que guardar y tiene que organizarlo para cuando venga la mala raza. Porque ese es el problema, que cuando estamos bien nunca pensamos que va a venir la mala raza, nunca pensamos que la crisis viene. Y la crisis viene, Guillo. Por muy bien que te vayan las cosas, tú tranquilo, y tarde o temprano te viene la mala raza. Ya ocurren cosas, situaciones en la vida que te harán ver que no todo es tan bonito. Y eso nos enseña que cuando las cosas van bien, pues hay que guardar, hay que mirar para cuando las cosas vayan peor. Hay que reconocer que ahora mismo hay mucha gente sufriendo por lo mismo que este muchacho. Porque en los tiempos de bonanza se pensó que todo era, bueno, que todo era bonito, que todo era maravilloso y aquello todo iba a durar siempre. Sí, ¿no? Cuando vino el hambre, cuando vino la crisis, pues mira, le pilló desnudo, le pilló indefenso y le ha pillado, digamos, fuera de sitio. Ese es el tema. Pero bueno, dicho esto, a modo de introducción, vamos a lo que interesa realmente, ¿no? Situación crítica. El hombre, bueno, pues eso, comiendo algarroba, pasando hambre, el hombre se vio así consecuencia de sus propios errores, no haberse organizado bien, no haber pensado en lo que luego podía venir. Vale, pero ahora lo que realmente interesa, que es lo que yo quiero compartir con vosotros, es cómo se sale de la crisis, cómo ese muchacho salió de ahí. Vamos a tomar como referencia la actuación de este muchacho, vamos a seguir el ejemplo de este muchacho porque este muchacho nos enseña cómo salir de la crisis, cómo se sale de la crisis, cómo salió este muchacho de la crisis. Y a partir de ahí vamos a intentar de aprender. A ver, lo primero, cuando leemos el pasaje, el primer paso que da este muchacho para salir de la crisis, digamos el punto clave, el punto de inflexión, el punto que determina el cambio de dirección, está en la frase que dice, y volviendo en sí. Esa frase que yo cuando leí la acentué, ¿no? Y volviendo en sí. ¿Qué significa esto? Volver en sí, ¿qué significa? Hombre, cuando uno vuelve en sí, porque antes no ha estado en sí, ¿no? Por decirlo así. Es decir, uno no vuelve en sí cuando está viviendo una situación que no es normal, que no es lógica, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás viviendo una situación que no es lógica, que no es normal, pues llega un momento en que tú te sientas, te paras, reaccionas, recapacitas, razonas, y te dices a ti mismo, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. A ver, esto hay que cambiarlo, esto hay que reaccionar, hay que recapacitar, hay que razonar, hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas. Quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí, hay que querer salir de allí. Y obviamente, para querer salir de allí, hay que ver también alternativas. El chaval no solamente tenía claro que quería salir del campo de Algarroba, sino que también el chaval sabía dónde tenía que ir, sabía dónde tenía que ir, a casa de su padre. El niño ya había visto una solución, una alternativa, la casa de su padre. Tan importante es, repito, saber dónde no se quiere estar como saber dónde se quiere estar, dónde se quiere ir y tener ese punto de referencia a dónde acudir, esa solución. Evidentemente de nada sirve salir del pozo si no tienes dónde ir. ¿Cuánta gente ha salido de la droga, del alcohol? Y luego después de salir del pozo, por no saber dónde ir, por no encontrar una alternativa, ha vuelto a caer. ¿Cuántas mujeres maltratadas, por ejemplo? Hablas con ellas y te dicen que no tengo dónde ir. ¿Cómo voy a salir de aquí y a dónde voy? ¿Entiendes? O sea, para salir primero hay que saber dónde ir, a dónde acudir, que es lo que nos enseña este muchacho. Yo quiero salir de aquí, pero primero yo sé dónde tengo que ir. Me voy a la casa de mi padre, evidentemente. Total, que lo primero es la idea. Vamos a usar la cabeza. Vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a recapacitar. Yo aquí no quiero estar y yo tengo que buscar una alternativa. Allí, y aquella es la solución.
Pues aquí me tengo que ir. Usa la cabeza, Guillo. Para todo esto hace falta usar la cabeza. Para razonar, para pensar, para analizar, para ser consciente de tu realidad y para buscar alternativas, para buscar soluciones, para tomar decisiones, Guillo. Para todo eso lo importante, lo más importante es usar la cabeza. Eso está claro, Guillo. Hay que usar la cabeza. No hay más. Simplemente para usar la cabeza hay que tenerla en su sitio. La cabeza en su sitio. Desgraciadamente, Guillo, hay que reconocerlo, y lo estamos viendo todos los días, que hay mucha gente en crisis que por no saber actuar, por no usar la cabeza, por decirlo así, al final pues termina deprimido, soporbo, desganado, desilusionado, desesperanzado. Hay gente que incluso se suicida, desgraciadamente, o se tira la mala vida, la droga, el alcohol, gente que no sabe, ¿no? O sea, no sabe vivir la crisis, no sabe afrontar la crisis, y al final, bueno, incluso los ve por ahí por la calle, ¿no? Y desanimado, ya le da igual todo, ya, en fin, en lo último, por decirlo así. Por eso es importante, repito, en estas situaciones, tener la cabeza en su sitio. Ese sí que fue el primer punto. Segundo punto. El segundo paso está en la frase, pues eso, me levantaré y me iré, y se levantó y se fue. Este proceso que hace, piensa, me levanto y me voy. ¿Y qué hizo? Se levantó y se fue. Es decir, todo lo que pensó, todo lo que razonó, todo lo que lo puso en práctica. Que yo lo puso en práctica, porque ese es el tema. De nada sirve pensar, razonar y hablar muy bien, y luego resulta de que no eres capaz de poner en práctica aquello que has pensado. Si has tomado una decisión muy bonita, muy buena, pero luego eres incapaz de llevarla a la práctica, pues entonces eso se queda y no vale. Entonces, sencillamente no vale. Por lo tanto, eso también es importante, ¿no? Para lo cual, evidentemente, hace falta fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, Guillo. Fuerza de voluntad para decir, a ver, yo estoy aquí, y yo quiero ser allí. Pero de donde estoy a donde quiero estar hay un camino que recorrer, hay un camino que recorrer. Y obviamente todo camino, por corto o largo que sea, comienza con un primer paso. El primero, el más difícil, pero el primero, el que hay que dar. Y a partir de ahí, para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Para eso, como digo, hace falta fuerza de voluntad. Arrancar y decidir a me cuesta, ¿no? Porque ese es el problema, Guillo, y todos lo estamos viviendo, todos lo hemos vivido. Cuando nos levantamos, llega la tarde y nos ponemos a pensar, mañana voy a ir aquí, voy a ir allí, voy a buscar trabajo, voy a preguntar aquí, voy a hacer... Y muchas veces llega la mañana y nos levantamos y ya empezamos, ¿y para qué voy a ir? Si me van a decir que no. ¿Y para qué voy a ir? Si al final es para nadie. Y empezamos a desanimar nosotros mismos, nos falta esa fuerza de voluntad y al final nos quedamos en eso, en palabras. Repito, un buen ejemplo que nos da este muchacho. Lo que pensó, lo decidió y actuó en consecuencia. Fuerza de voluntad, segundo punto. Si hablamos del tercer punto, ya sabemos dónde estaba, dónde quería ir, y que tomó la decisión y empieza a caminar. Bueno, la actitud en ese camino, en ese proceso, en ese desarrollo, es la tercera parte que yo quiero comentar con ustedes, el tercer punto. La actitud. Esa actitud que tiene este muchacho en ese trayecto, en ese camino. ¿Cómo actúa? ¿Cómo lo vive? Lo primero, coherencia. Coherencia. Lo que dijo, lo que pensó, lo hizo. Por supuesto, pero fíjate. Lo que dijo, lo que pensó que le iba a decir padre, cuando llegó al padre, fue lo que le dijo. Exactamente lo mismo. Es decir, lo que pensó hacer y decir, eso fue lo que hizo, eso fue lo que dijo. El camino no le hizo cambiar. Eso es muy importante. El camino no le hizo cambiar. El trayecto no le hizo cambiar. Se mantuvo fiel en sus principios. Esto es muy importante porque, desgraciadamente, uno de los grandes errores que cometemos las personas es ese. Pensamos una cosa, decimos una cosa, luego en la práctica, la vida, las circunstancias, hace que eso se vaya retocando, se vaya cambiando, ya no es como era, y al final lo que hacemos, lo que decimos, no es ni la mitad de lo que en un principio pensamos, de lo que en un principio queríamos hacer, queríamos decir. En este caso no, el muchacho al final hizo y dijo lo mismo que pensó. El camino no le hizo cambiar. El camino, el recorrido no le hizo perder sus principios, sus valores y su primera posición. Ese es el tema. Otra cosa, este muchacho es consecuente. Si os fijáis, es consecuente con su realidad, con lo que estaba viviendo. El muchacho había sido rico, había sido muy rico, que conste, pero él era pobre, ahora era pobre. Entonces, es consecuente con su realidad. Yo fui rico, ¿vale? Pero ahora estoy pobre. Y como soy pobre, voy a pedir grabado de jornalero.
Voy a estar dispuesto a trabajar de jornalero. Estoy dispuesto a trabajar de jornalero. Eso es muy importante, Guillo. La buena disposición. La disposición. Yo fui, o yo era, o no puedo ser. Vale, pero yo soy ahora. Yo soy consecuente con mi realidad. Ahora mismo no tengo nada. Ahora mismo estoy parado. Si te sale trabajo, pues, de jornalero, pues de jornalero. Sin problema ninguno. Yo no entiendo cómo puede haber gente que vas tú y le dices, muchachas, ¿no? Que yo conozco. Oye, mira, hay un trabajo ahí de una muchacha, de una mujer que quiere que una persona que limpie la escalera o que limpie. Ah, yo no, yo soy auxiliar de enfermería, yo tengo mi título, yo he estudiado, yo no voy a ir a trabajar de. O sea, pues si estás parado, no tienes nada, pues. Disposición, buena disposición. Hay hombres que tú le dices, y yo que ahí hay una obra que hace falta uno de peón y tal, y hombre, yo voy allá a la obra a trabajar de peón. Y hombre, y yo tengo mi título, yo he estudiado, yo tengo mi carrera, ¿cómo que ahí a trabajar de? O sea, no vas a trabajar de albañil porque tú consideras que tú estás estudiado, tú estás preparado para otras cosas, y luego vas a pedir a Cáritas comida. Yo no lo entiendo, o sea, estás en Cáritas pidiendo comida, y luego me dice que no, que yo de albañil no trabajo, yo tengo mi título. Esto me parece una incoherencia. Buena disposición, que yo este Sabea nos da un ejemplo. Era rico, fue rico, lo perdió, se vio haciendo pobre, y dice, bueno, pues yo soy consecuente de mi realidad, si hay que trabajar de jornalero, pues a trabajar de jornalero. Y a eso fue, y para eso fue. Esa buena disposición yo creo que es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo que da, honestidad, transparencia. Claro, el muchacho fue muy clarito, pero que muy clarito, el muchacho se fue al padre y le dijo la realidad, y yo lo que había, papá, yo me ha pasado esto. Punto, perdóname, yo me he equivocado, lo siento, fue claro. Es decir, el muchacho, lo hacemos todo, lo hubiéramos hecho todo. Cuando afrontamos una situación de esta, empezamos a justificarnos. Bueno, es que tal, a mentir. No, no fue así. A poner excusas. Eso es lo típico, ¿no? Cuando afrontamos una situación como esta, ¿qué hacemos? Excusas, justificaciones, mentiras. El sabía, ¿no? El sabía fue delante del padre y le dijo, papá, esto es lo que hay. Me he equivocado. Esto es lo que hay. Fue sincero, fue honesto, fue claro, fue transparente. A mí me parece que es una actitud muy positiva. ¿Qué nos enseña esto? Que aún en tiempos de crisis, Guillo, tenemos que ser legales, tenemos que ser leales, como hijos de Dios, como cristianos, como personas. Incluso en tiempos de crisis tenemos que ser personas sinceras, honestas, transparentes y claras. La crisis no nos puede hacer cambiar, no nos debe hacer cambiar. Repito, este muchacho podía haberle ido al padre y haberle contado una trola, una excusa, le dijo la verdad. Hay mucha gente que ahora en tiempos de crisis, como está en crisis, pues hace cosas que no debe. Hay algunos que, bueno, que incluso, yo qué sé, empiezan a hacer cosas ilegales, ¿no? Sí, a robar, mentir, a traficar, contrabando. Hay muchísima gente que en tiempos de crisis ya empieza a hacer cosas que en condiciones normales no haría. Cosas ilegales, me refiero, ¿no? Cosas ilegales. Y que lo dicen, yo tengo que hacerlo porque yo soy mal y no tengo nada y tengo que hacerlo. Yo pienso que como los digo, que como cristianos nosotros tenemos que ser honrados, tenemos que ser honestos, tenemos que ser legales, incluso en tiempos de crisis. Incluso en tiempos de crisis. Así lo veo yo, al menos. El ejemplo más claro, repito, este muchacho. Y el cuarto punto que yo creo que es el más importante, ahora vaya a entender o vaya a ver que es el más importante de todo. Este muchacho se va a buscar a su padre, evidentemente él sabía a quién quería buscar, a su padre. Y su padre estaba allí esperándolo, coincidían las dos cosas. Es decir, cuando el muchacho va, sabe a dónde tenía que ir. Y ahí esa persona estaba esperándole, su padre. Y obviamente su padre le ayudó. Él sabía que su padre, de alguna u otra manera, le iba a ayudar. ¿Qué significa esto? Que en tiempos de crisis, lo más importante, compañero, lo más importante es encontrar gente que te ayude. Rodearte de gente que te ayude. No gente que se quiera aprovechar de ti, como hablamos antes. Gente que te ayude realmente. Gente que te eche una mano, Quillo, gente que te tire la cuerda, gente que si estás en el pozo te tire la escalera. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, vamos a partir de un principio. Si tú estás mal y te rodeas de gente que están mal igual que tú, y en vez de buscar soluciones empezáis a contar penas, que yo estoy, que hay que ver, que la vida, que no sé, a contar penas, así no se sale de la crisis. Así no se sale. ¿Cómo se sale? Yo voy a buscar gente que me pueda ayudar,
gente que me aporte cosas, gente que me anime, gente que me aliente, gente que me enseñe cosas, gente que me tire una cuerda y me saque, que me aporte cosas. Eso es muy importante, este muchacho. Imaginaos por un momento, es una historia y se puede más o menos especular sobre ella. O sea, imaginaos por un momento, valga como ejemplo, que este muchacho en vez de encontrarse en el camino, en vez de encontrarse con su padre, imaginaos que se encuentra con el hermano. ¿Qué hubiera pasado si en vez de encontrarse con el padre se encuentra con el hermano? Obviamente no hubiera sido lo mismo. Está claro que no hubiera sido lo mismo. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene una buena relación? Es decir, se encontró con su padre porque su padre le ayudaba, el hermano seguramente no le hubiera ayudado, seguramente. Obviamente él fue a buscar a su padre. ¿Y nosotros? ¿Cómo actuamos en tiempos de crisis? ¿Nos vamos a contar la pena al vecino que sepa que nosotros y así, y nos ponemos a otra los dos? ¿Uno sobre el hombro del otro? No, eso no. Vamos a poner los dos y vamos a ir a buscar soluciones, a buscar gente que nos ayude, a buscar sitios donde podamos aprender, crecer, evolucionar, podamos superar más o menos lo que estamos pasando. Por lo tanto, está claro. Buscar gente que te pueda ayudar. 4 pasos. Primero, usa la cabeza. Razonar y pensar bien. 2, fuerza de voluntad. Vaya voy. Tercero, actitud. Una buena actitud, una buena disposición. Y 4, rodearte de gente que te ayude, rodearte de gente que te pueda aportar cosas. Y evidentemente, con esto tenía un llamado a la gente que puede ayudar, no solamente a los que piden ayuda, sino como hijos de Dios, no solamente tenemos que estar a aprender de este hombre a ir a pedir ayuda, sino también ofrecer esa ayuda. Aprender del Padre y estar dispuesto a ofrecer la ayuda a quien lo necesite. Y ya para terminar, como conclusión final, y ahora ya si queréis comentamos cosas y tal, y hablamos sobre el tema, el último detalle. Si os fijáis bien, este muchacho al final salió ganando. Él iba a casa de su padre mentalizado, voy a ser jornalero, quiero ser jornalero. Y al final terminó como hijo de su padre, comiendo una fiesta y todo lo demás. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, que cuando tú vas bien por la vida, cuando tú tienes voluntad y haces las cosas bien y vas como Dios manda, tú al final sales ganando. Tú al final sales ganando. Pero claro, tú no vas a ir creyéndote todo, no. Yo voy a una buena disposición, desde abajo, jornalero, o sea, en una línea, siendo consecuente, ¿no? Pero si tú vas siendo consecuente, tú vas con buena disposición y buena actitud y con voluntad y con ganas, y tú vas bien, como toca, como Dios manda, tú al final sales ganando. Garantizado que tú al final sales ganando, si vas como se tiene que ir. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentar con vosotros y ahora ya si queréis, pues, comentamos y preguntamos cosas.